Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana. Recordemos que el neoliberalismo llegó a América Latina con el Plan Cóndor, con Henry Kissinger y con Pinochet. Y por eso pues es nuestra gran resistencia a lo que es esta doctrina política. Hoy hablaremos acerca de la corrupción que existe en el deporte en el Ecuador y cómo estas Olimpiadas han puesto en alto relieve lo difícil que es para un ecuatoriano llegar a ser campeón mundial, tener una copa, tener una medalla de oro, una medalla de plata, una de bronce o inclusive un diploma. Si comparamos cuánto cuesta un jugador o un deportista norteamericano, nos daremos cuenta que la diferencia es de 1000 a 1. Formar un atleta olímpico norteamericano cuesta $1000, mientras que conformar un atleta ecuatoriano apenas es $1. La diferencia es de 1000 a 1. No solamente que tienen grandes posibilidades porque son aceptados en las universidades, tienen derecho a seguir carreras universitarias, las universidades buscan atletas y deportistas. En segundo lugar, una vez que consiguen sus medallas, sus triunfos, el gobierno norteamericano les garantiza una estabilidad económica y los, siempre los tiene en cuenta para todo en el futuro hasta el último día de su vida. Es igual que un soldado norteamericano. Un soldado norteamericano que va a la guerra es un veterano de guerra y tiene todo a su favor. Igual un soldado mercenario del tercer mundo que va a la guerra simplemente gana su sueldo y una vez que terminó su trabajo vea usted cómo se las arregla. Pero la corrupción en Ecuador, en el mundo del deporte, comienza desde las ligas barriales, desde las ligas parroquiales. Los dirigentes de las ligas barriales y las ligas cantonales del deporte en el Ecuador son los más alcohólicos del pueblo. En cualquier pueblo que usted vaya, utilizan los eventos deportivos para reunir a los amigos, para celebrar, para beber, para embriagarse. Eso lo conocí desde mi infancia en la liga parroquial de Conocoto, una parroquia del Cantón Quito que tiene un estadio llamado La Moya, y en ese estadio tenían una casa, los dirigentes, donde se reunían, y esa casa era simplemente una cantina todos los domingos, mientras que los jugadores estaban jugando afuera. Pero en términos generales, nuestros deportistas, inclusive en los barrios, cantones y parroquias, después del partido viene la celebración alcohólica. Es decir, la vida del deportista está muy vinculada a el gran esfuerzo y como premio una droga, alcohol, sexo, diversión, fiesta. Eso es parte de la cultura deportiva del país. Pero los dirigentes ecuatorianos llegaron al colmo de la corrupción cuando el dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Macheno, fue censurado y terminó en el caso de la FIFA Gate, es decir, aquella corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Amateur del mundo, que llevó a la prisión a numerosos dirigentes deportivos, y entre ellos, de los 202 países del mundo que tienen dirigentes deportivos, Ecuador estuvo entre los premiados con un dirigente deportivo que terminó en la cárcel. Igual pasó con Brasil, Argentina, Paraguay y otros más. Estados Unidos inclusive. Pero uno de los casos más emblemáticos de cómo la corrupción llegó al tope en el Comité Olímpico Ecuatoriano fue el periodo de Danilo Carrera, que es el cuñado del actual presidente de la República. Él dirigió el Comité Olímpico Ecuatoriano y convirtió al Comité Olímpico Ecuatoriano en una
un mecanismo para poder disfrutar de mundiales, de citas internacionales en el deporte desde la tribuna, con preferencias, con lujos, con grandes cosas, siendo él un millonario. Pero él quería, a más de ser millonario, quería tener y sentirse en el sitio de honor. Y eso fue uno de los mecanismos de gran corrupción que ha generado todo lo que es el deporte en Ecuador. Hoy, cuando vemos que nuestros deportistas provienen de provincias como Carchi y Esmeraldas o Imbabura, que son provincias con una población bastante pobre, nos preguntamos por qué no emergen de Pichincha o de Guayas, que curiosamente cuando hay los campeonatos nacionales son los que más medallas tienen. ¿Por qué ganan tantas medallas pero no logran tener deportistas de élite internacional, de raigambre o de dimensiones internacionales? Sí, se supone que la gente de Quito tiene mejor alimentación, la gente de Guayaquil también, que tienen más facilidades para entrenar, que tienen entrenadores, que un deportista de Quito cuesta mucho más que un deportista de la provincia de Cotopaxi, de Imbabura, de Carchi, de Esmeraldas, donde los deportistas ni siquiera tienen zapatos para entrenar, peor bicicletas. Caso de Carapaz, caso de la corredora que va a correr hoy día, de Glenda Morejón, o caso de las pesistas que han ganado sus trofeos ahora en las Olimpiadas, haciendo quedar bien a Ecuador. ¿Y de dónde vienen? Si la gente pudiera ir a visitar los pueblos de donde vienen, que yo los conozco muy bien porque trabajé en ese lugar, pues se sorprendería. Uno se preguntan cómo es que tienen para comer todos los días, porque eso es un milagro que se vive a diario. La comida diaria no es lo regular en esas poblaciones. Las 3 comidas al día es un suceso. Se come 2 veces, una vez, a veces no se come, otras veces se come más de la cuenta, pero en fin, no hay seguridad alimentaria. Todo este sacrificio de los deportistas, cuando terminan las competencias, hoy por primera vez vemos que le regalan a la campeona una casa y a la otra un auto. Este es un milagro, un suceso, no es normal. Lo normal es que vengan, le digan muchas gracias, como cuando usted tiene un caballo de carreras, termina de correr la carrera, le da unas palmaditas en el lomo y le manda a la pesebrera nuevamente. Y ahí tenemos una nube de deportistas que entregaron su vida por completo al deporte, pensando que en el futuro todo aquel esfuerzo sería compensado y reconocido por todos los ecuatorianos que se sienten orgullosos de ser ecuatorianos cuando ellos ganan. Y entonces el premio de nosotros, los ecuatorianos, a nuestros grandes deportistas, ¿cuál es? Finalmente es el olvido. Ser deportista en Ecuador es realmente algo extraordinario, como ser también un científico o ser un gran músico, un gran pintor, un gran artista, porque estas profesiones que no son profesiones universitarias que terminan en construcción como ser arquitecto, ser ingeniero, que terminan en la medicina, ser doctor, ser enfermera, que terminan en el estrado, ser abogado. Todas estas profesiones son las que resultan ser rentables, pero ser deportista, que es una profesión, que es una carrera, lo mismo que ser músico, lo mismo que ser pintor, en Ecuador es realmente un drama. Ser un científico o un deportista en Ecuador o un buen artista en Ecuador es un milagro. Mientras tanto que en Estados Unidos, ser buen artista, ser deportista, ser científico, ser investigador, es tan común y tan corriente que lo puede ser cualquier hijo de vecino. Aquí en Ecuador existe una élite
existe una sociedad donde si tú eres deportista te van a decir que eres un vago, que no trabajas. Si eres un pensador, un ideólogo, si eres un artista, un escritor, también te van a decir que eres un vago, que no trabajas, que te pasas cogiendo pajaritos en el aire. Si eres un actor, una actriz, tienes que pasar por la mendicidad, estar a merced de si hay algún contrato publicitario o no hay un contrato publicitario, si tienes o no tienes una obra que presentar en algún teatro, si el dueño del teatro no se te va a quedar con el 80% y a ti te va a dar las migajas que se le caigan. Es decir, el trabajo de todos estos individuos es tan parecido al trabajo de las pobres prostitutas que cuando trabajan en una cantina, el dueño de la cantina les obliga a que ellas tomen y hagan tomar a los clientes, se acuesten y coge plata por la cerveza que vende, por la cama que le alquila y encima tiene que coger el 50% de las ganancias de la prostituta. Realmente el trabajo y la vida de un deportista en Ecuador es, igual que la de un científico, la de un artista, es una vida llena de zozobra. Por eso no es justo que una representación como la de Estados Unidos, que lleva 600 deportistas y gana 30 medallas, es equivalente a los 40 deportistas, más que los 40 deportistas, 10 veces menos, y que gane 2 medallas. Es decir, si ponemos por el número de participantes ecuatorianos y el número de participantes norteamericanos en las Olimpiadas, Ecuador y Estados Unidos han ganado la misma cantidad de medallas. Muchas gracias.